cambiar el tema porque está conectada la diputada Walkiria Chandler, porque vamos a hablar sobre la Caja de Seguro Social y la Asamblea Nacional. Diputada, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Muy buenos días, saludos a todos y buen inicio de clase para nuestros jóvenes. Un Así abrazo, es, Walkiria. el mismo mensaje enviamos desde aquí, desde Radio Panamá. Diputada, ¿qué está pasando con la Caja de Seguro Social, con el proyecto de ley? Porque el jueves vimos las diferentes posiciones de los diputados. Usted en su participación habló de que existen modificaciones que estarían retrotrayendo el proyecto de ley a lo presentado por el Ejecutivo. ¿A dónde estamos? Bueno, en este momento deberíamos votar. Realmente lo que tocaba era votar el pasado jueves, porque el jueves 27 de febrero se cerró la discusión y nuestro reglamento interno señala en artículos 150 y 153 que una vez cerrada la discusión, cuando se agote la lista de oradores, cuando se presenten modificaciones y ya no haya más personas para hablar sobre las mismas, indica que el presidente cerrará la discusión y se pasa a la votación, que es lo que nos tocaba el jueves pasado. No obstante, algunos compañeros se valieron del artículo 186, que es para impugnar decisiones, disposiciones de quien presida la asamblea, y el cerrar la discusión no es una disposición. Lo que fue una decisión fue decretar el receso. Y lo que hicieron fue introducir más de 40 modificaciones que asimilan mucho el proyecto a lo que ya habían planteado en algún inicio los del Ejecutivo. Perdone, solo para corregir, Walkiria es con K, es Walkiria Chandler y el Dorsey, porfa, mi apellido de Sí, mamá. por favor. Sí. Ahora, diputada, y disculpe el error, diputada, ¿qué lleva a esto? ¿Cómo llegamos a este punto? A estas nuevas modificaciones, que se empiezan a asimilar a lo que llegó a la Asamblea. Es una iluminación súbita de algunos diputados. Que vemos cambios de parecer muy abruptos de un momento a otro. ¿Cómo lo debemos entender sin caer en lo malicioso? Pues, porque yo soy malicioso, pero no quiero influenciar ni manchar a la audiencia. El pasado jueves 6 de marzo, que fue cuando ya regresamos después del miércoles de ceniza, del receso que todo el país tuvo por los días de carnaval, como le comenté, lo que tocaba era la votación. La asamblea fue convocada a las 11 de la mañana y no fue hasta pasada las 9 de la noche cuando se dio inicio a la sesión, y se da inicio con esta solicitud de impugnación, porque también erróneamente algunos colegas que al parecer son abogados sustentan que es apelación. Nuestro reglamento tiene es impugnación, no es apelación. Y allí es donde pasan a presentar estas modificaciones. Es conocido por todos los que nos encontrábamos en la asamblea desde el primer llamado que se dieron reuniones en el quinto piso, que es donde está la presidencia de la asamblea, con algunos jefes de bancada, y estaba presente el señor director de la Caja de Seguro Social, afinando el lápiz sobre cómo consideraba que debiesen ser presentadas algunas de las modificaciones. No puedo decir de manera categórica que todas las bancadas estuvieron ni presentes ni de acuerdo con todas las modificaciones. La excusa para presentar estas modificaciones es incluir una tasa de reemplazo que es propio del sistema exclusivo de beneficio definido que algunos diputados estamos apoyando, que es el conocido como sistema solidario. No obstante, se va a mantener el sistema de capitalización que ellos han llamado solidaria, pero que en realidad son cuentas individuales. Y nos preocupa porque ni siquiera estamos con un debate abierto donde se le puede preguntar al señor Dinomón o al ministro Chapman, que ha sido el gran ausente en estos debates dentro de la Asamblea. En algunas ocasiones ha mandado al viceministro, en otras ocasiones se ha ausentado por algunos momentos este viceministro, y no sabemos cómo va a ser sustentable una tasa de reemplazo del 60% con un modelo de cuentas individuales. Diputada Walkiria Chandler, bien, escuchando sus planteamientos,
Me gustaría saber, o nos gustaría saber su evaluación de, por ejemplo, si fuera la votación hoy, ¿cómo saldría ese proyecto de ley? Totalmente un híbrido y sería un proyecto de ley con vicios de nulidad. Yo lo dije a los compañeros porque lo que mal empieza, mal termina y aquí se han violado los artículos 120, 150 y 153 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea, que es nuestra ley, que es lo que fundamenta todo nuestro trabajo. Y yo recuerdo que en el periodo pasado, cuando fui suplente, le advertí en aquel entonces ministro de Comercio que el querer aprobar, como estaban imponiendo el contrato minero, iba a ser demandable por inconstitucionalidad. Y no solamente fue demandado, sino que la Corte Suprema falló que era un contrato inconstitucional. Y ahora en una nueva asamblea observamos que nuevamente quienes son los llamados a hacer las leyes pretenden estar por encima de la ley y pasar un proyecto que a todas luces pareciese ser para los intereses de algunos cuantos y no de las mayorías. Diputada, usted ha hecho el gesto, entre comillas, nueva asamblea. Este gobierno y este legislativo comenzó con altísimas expectativas y sin embargo vemos prácticas y vemos situaciones que pareciera dar a entender que nada ha cambiado. O sea, quizás en forma, pero no en fondo. Usted como diputada, usted como miembro del movimiento Vamos, usted como ciudadana, ¿cómo se siente con el actuar del legislativo y con las formas en que el legislativo se está manejando? Yo puedo decirle que algunos de los diputados, y aquí destaco que miembros de todas las bancadas, los menos, pero sí existen, hemos tratado de llevar una discusión libre, participativa, donde realmente se puede escuchar todas las voces que conforman este pueblo panameño. El sector empresarial, el sector de los trabajadores y por supuesto el Estado está involucrado. Y nosotros nunca vamos a estar a favor de la violencia, de la imposición y mucho menos de una violencia que venga ejercida desde el Estado. No obstante, siempre hay algunos resquicios de las asambleas tradicionales donde simplemente por el hecho de que tengo los votos, que son conseguidos en algunas ocasiones de maneras inescrupulosas, se pretende pasar lo que sea. Y esto es lo que no es correcto. Aquí tenemos que sentarnos a escuchar y no solo escuchar, sino a implementar los aportes de diversos sectores. Aquí hemos tenido participación de la academia. Aquí hemos tenido participación incluso de corredores de seguros que son particulares, que ellos trabajan de maneras independientes, que han tratado de explicar cómo va a ser lo del rendimiento, cómo es lo de las agencias de inversiones. Aquí tenemos muchos profesionales valiosos en los movimientos sociales que también han tenido sus aportes. Y lo que debería hacer esta asamblea, si realmente procuramos un consenso y un trabajo serio, es tomar en cuenta todas las voces que conforman el país. En este país nadie sobra o nadie debería sobrar. Diputada Chandler, usted dijo hace un rato que tal como están los asuntos en la Asamblea Nacional, este proyecto, si se aprobara hoy, estaría favoreciendo a un sector específico. ¿A qué sector, desde su punto de vista, estaría favoreciendo este proyecto? Claro, el tema de las agencias de inversión que tendrían la posibilidad de quedarse con ese 15% del seguro social en el cual les dé o no rendimiento el mover este dinero, ellos ya se llevan un porcentaje simplemente por realizar la transacción. No nos dice cómo van a ser seleccionadas estas empresas, cuáles son, de dónde se van a elegir. Y aquí en Panamá todos sabemos que esto pertenece a un grupo pequeño donde inclusive algunos miembros del Ejecutivo, proponentes de este proyecto, tienen vínculos por afinidad o por consanguinidad con quienes operan estas agencias. Y esto es lo que debe prender las alertas de muchos panameños. Aquí hemos tenido trágicas historias de desfalcos al erario público. Todos recuerdan lo que ha pasado con el Banco Nacional en su momento y también en otras ocasiones en la Caja de Seguro Social. Y lamentablemente yo no conozco, si ustedes tienen algún caso, por favor compártanmelo,
donde alguna persona que haya lucrado con el dinero del Estado, que se haya robado fondos del Estado panameño y hoy en día sea él o su familia, millonarios o multimillonarios, haya devuelto un centavo o haya sido judicializado. Todavía yo estoy esperando que el caso del Banco Nacional, que ocurrió en el siglo pasado, tenga algunos responsables. ¿Y qué esperamos? Lastimosamente, Panamá, según el índice Gini de desigualdad, no solamente es uno de los países más desiguales, sino que en el último sondeo de Transparencia Internacional estamos entre los países más corruptos de la región. ¿Qué puedo esperar yo si ese ha sido hasta ahora la manera en que nuestros gobiernos, porque gobiernos de cualquier tipo de partido o facciones han incurrido en estas prácticas? ¿Qué sería lo diferente si se está haciendo desde el origen un proyecto de ley violando el reglamento interno de la Asamblea, presentando modificaciones cuando lo que cabía era votar? Diputada, usted señaló al principio de esa entrevista que hoy se debería votar. Según la información que usted maneja y los procedimientos, ¿se va a votar hoy o se van a seguir con prerrogativas? Lamentablemente, y se los comparto a ustedes y a la faz del país, no manejamos información. Todo está siendo muy cambiante. El día jueves nosotros fuimos convocados a las 11 de la mañana a votar y fuimos sorprendidos con un recurso de impugnación que no cabía y con más de 40 modificaciones que fueron incluidas. Y el día viernes estábamos los diputados sustentando nuestros votos. Todos saben el hecho lamentable que ocurrió, las diferencias entre dos diputados que lo único que hicieron fue promover un receso hasta hoy al mediodía, que hay que ver si realmente vamos a empezar al mediodía. Y algo importante también para ilustrar a los oyentes. Un diputado del partido Movimiento Otro Camino señaló que el día jueves nadie dijo nada, perdón, que el día jueves 27, cuando se cierra la sesión y se va al receso, nadie protestó. Ir al receso sí es una decisión del presidente y muchos veíamos bien ir al receso porque era bastante tarde, era cerca de un horario donde sabíamos que los panameños ya estaban desplazándose para ir a carnavalear. Ir a votar en un momento donde la ciudadanía no iba a seguir la discusión no es lo mejor, porque esta, en teoría, nueva asamblea no debe estar votando en carnavalazos, madrugonazos, ni en horarios que la población y muchas veces ni ustedes los medios tienen la capacidad de darle cobertura a las discusiones. Ahora, diputada, usted mencionaba algo, se va a aprobar un segundo debate probablemente, se va a hacer una votación en segundo debate y en teoría se va a aprobar una ley que ha violado el reglamento interno de la Asamblea. Desde mi más profunda ignorancia, esto no puede ser utilizado, esta violación no puede ser utilizada justamente para anular lo que se apruebe. Es decir... Por supuesto. Perdone que lo haya cortado, por supuesto que sí, yo lo dije en mi intervención, porque tiene visos de nulidad. Cualquiera puede demandar esto y automáticamente ya se caería todo. Suponiendo que pasase los 3 debates en la Asamblea y fuese sancionada por el presidente, por estos visos de nulidad se puede echar para atrás y se cae todo. Lo que mal empieza, mal termina. Y a mí no me sorprende porque, como yo lo dije, hay algunos diputados que la dignidad les zamba, como algunos profesionales del derecho tratan de buscar, de forzar argumentos para validar su votación a favor del recurso de impugnación, cuando internamente ellos saben que eso no cabía, porque no fue una decisión el cerrar la discusión es un mandato, y no solamente está en el reglamento interno. Nosotros al iniciar este debate aprobamos una metodología, que eso sí fue consensuado por todas las bancadas de la Asamblea. Y en la metodología se incluía que una vez se cerrara la discusión, lo que procedía era la votación. No procedía seguir proponiendo modificaciones. Y algunos han querido indicar que lo que se trata es de aplazar la decisión, pero son ellos mismos los que están aplazando la decisión al seguir incluyendo modificaciones extemporáneas dentro de la discusión del proyecto 163. Ahora, se presentan, ya superan las 400 modificaciones, ¿no? Sí. Se va a ir Son más de 500 páginas en modificaciones. ¿Quién va a analizar eso? Exacto, es a lo que voy a llegar. Es una cantidad de información absurda. Si se aprueba artículo por artículo, no existe la posibilidad de que en un artículo se apruebe
una propuesta o una modificación de una línea y que 3 artículos después se apruebe una modificación de una línea totalmente contraria y que lo que se cree sea una ley incoherente? Totalmente. Y eso pasa con el ejemplo que les acabo de brindar, con la propuesta con la que buscan salvar rostro a algunos diputados diciendo que en un sistema de cuentas individuales se le van a dar tasas de reemplazo del 60% a los panameños. Y para esto colocan 3 condiciones que son bastante difíciles que la mayoría de los ciudadanos puedan lograrlas. Entonces, no tiene sentido. Porque esas tasas de reemplazo del 60% se logran con un sistema exclusivo de beneficio definido. Es más, en una de mis intervenciones, yo proyecté en la Asamblea lo que es el informe de la Junta Técnica de Actuarios, donde ellos mismos decían que con un sistema de cuentas individuales para lograr las tasas de reemplazo del 60%, el cotizante tendría que trabajar por 15 años más para lograr un 60 o un 65% de tasas de reemplazo. ¿Qué son las tasas de reemplazo? Actualmente usted se jubila con el 60% de sus 10 mejores años de salario. Usted, con este sistema de cuentas individuales, se estaría jubilando con un promedio del 30% de todo su periodo laboral, desde que usted inició hasta que usted termina. Si usted no sigue trabajando por un periodo de 15 años más, y esto no lo dicen los movimientos sociales, esto no lo dicen los sindicatos, no lo dicen los magisterios, ¿esto quién lo dice? Una junta técnica de actuarios, profesionales serios, profesionales que muchas veces han estado del lado empresarial, del lado tradicional, que es a quienes les ha sido más fácil conversar con los tomadores de decisiones del país, o por lo menos desde la época posinvasión. Y es este grupo de profesionales serios los que están señalando que al final el aumento no va a ser de 3 años, serían 15 años más trabajando si es que a usted le interesa esa tasa de reemplazo o ese 60% del salario que usted percibía mientras laboraba. Pero diputada Chandler Dorsey, aquí en Radio Panamá, el señor director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, e igualmente en otros medios, desde el presidente para abajo, contando el ministro de Salud y el ministro de Economía y Finanzas, que es nuestro vecino aquí en la Vía España, han asegurado que a través del ahorro, la tasa de reemplazo va a ser superior al 60%, contrario a lo que usted ha planteado acá y lo que dicen los movimientos sociales, que así como están las cosas planteadas en esta legislación, la tasa de reemplazo para la jubilación va a estar por el orden del 30%. Entonces, alguien no le está diciendo al señor Chema la verdad de los hechos, ¿o no? ¿O me equivoco, diputada Chandler Dorsey? Por eso yo presenté el informe de la Junta Técnica Actuarial, para que medios como esto o cualquier otro no diga, es que son los sindicatos, es la Junta Técnica Actuarial. Muchos de ellos han estudiado, como el ministro, en la Escuela de Chicago, han estudiado en universidades afuera de nuestro país y tienen tendencias ideológicas contrarias a las que muchos plantean que pueda que tengan los sindicatos. Y son ellos, y cuando yo hice esta proyección, incluso yo facilité quiénes eran los firmantes. Esto es algo de que las tasas de reemplazo no van a ser del 60% con cuentas individuales sostenido por una junta técnica de actuarios, que son profesionales de las voces no tradicionales que están en contra de este regreso al sistema de las cuentas individuales. Cuentas individuales que ya la Organización Internacional del Trabajo ha manifestado que han sido fallidas en los países que se han implementado. Es una lástima que no sé cómo podría yo proyectarles aquí desde mi pantalla las gráficas, pero les puedo hacer llegar las gráficas con las tasas de a qué edad se jubila uno con las cuentas individuales y la tasa de reemplazo que tendría en los salarios y cómo sería con el mismo salario estas tasas de reemplazo en el sistema exclusivo de beneficios definidos. Pero puedo decirle que esto no solamente lo proyectó
mi colega, la diputada Brenes, sino que también habló sobre esto, desmintiendo al señor director de la Caja, el señor Mon, mi compañera diputada de Colón, Yamireli Chong. Y lo hizo con los propios datos que nos ha brindado el director de la Caja de Seguro Social. Yo puedo enviárselas en cuanto terminemos aquí la exposición, porque les reitero, disculpen, no sé cómo puedo compartir las tablas para que la ciudadanía lo pueda ver. Y quedo con ese compromiso para que por favor ustedes lo difundan, porque los números son en blanco y negro, los números son bastante claros. Esto ya no queda para un tema emocional o de afinidad por un modelo u otro. Diputada. Son números y son cifras, que es lo que se ha querido tratar de llevar este debate, que este debate no es solamente de cifras. Aquí estamos hablando de un sistema de salud, de jubilaciones dignas, de abastecimiento de medicamentos. Estamos hablando de profesionales de la salud en un sistema sobrecargado. Y es sobre esto que nosotros tenemos que versar la discusión y no simplemente qué porcentaje se le van a entregar a las agencias de inversión para que puedan especular con el dinero trabajado toda una vida de los cotizantes panameños. Diputada, el presidente en su momento en una conferencia de prensa decía que si no se aprueba bien, las reformas, él lo vetaría. Escuchando lo que usted nos dice y viendo el panorama, pareciera al final que lo mejor sería el veto presidencial, ¿no? Ante esta situación, como están las cosas. Siendo yo del legislativo, malamente puedo opinar en una decisión del ejecutivo y que el veto o la sanción es una prerrogativa del presidente. No podría yo adelantarme a eso porque le compete a otro órgano. Yo sí puedo de manera responsable hacer todos los esfuerzos desde la Asamblea porque salga el mejor proyecto para todos los sectores, para un país que solamente puede construir si estamos unidos. Porque al final, si se aumenta esa edad de jubilación, si se le aumenta el 3% a los empresarios lo van a trasladar a los consumidores en los productos, se van a elevar los costos o pueden empezar a destituir parte de sus empleados. El dinero que tiene que aportar el Estado, esos 966 millones, son dinero que al final el Estado, ¿quién le da el dinero? Se lo damos todos nosotros, se lo damos con nuestros impuestos, se lo damos con el trabajo. Así que al final nos estaríamos lastimando a nosotros mismos. Aquí no se puede polarizar entre un bando y otro y lo que tenemos es que realizar una discusión seria pensando no solamente en nosotros, pensando en los panameños que aún no han nacido. En mi caso, yo ni siquiera estoy segura que vaya a tener una jubilación y quien les habla trabaja desde los 18 años de edad. Y si se toma en cuenta esto, mi primer salario yo estaba cerca de los $300 mensuales y sería un nuevo sistema que va a tomar todos nuestros salarios. ¿Qué son $300 mensuales? Claro. ¿Qué sería el 30% de $300 cuando yo ya llegue a mis 60, a mis 70 años, que probablemente necesite algún tipo de medicamentos, que tenga que tener una dieta controlada, no sé si vaya a sufrir de diabetes, de hipertensión? Sepa el universo qué tendré que afrontar yo a esa edad. Terrible. Y de nada va a valer que trabaje desde mis 18 años de edad si hoy esta asamblea no toma las decisiones para un sistema de jubilación con pensiones dignas para todos los panameños. Diputada, le voy a preguntar ya a lo interno, a nivel político, partidista, a nivel político, porque partido no es. ¿Cómo está o cómo queda el movimiento Vamos después de toda esta discusión, de todo este debate? Porque se ven distintas líneas de pensamiento y se ven distintas posturas. La diversidad se tiene, pero ¿cómo quedan a lo interno? ¿Cómo quedan ustedes al verse tan enfrentados o tan distantes unos de los otros en este tema? A mi juicio esto nos nutre. Recordemos que nosotros somos una bancada de libre postulación, no estamos configurados como partido político, no es que se vaya a bajar una línea, y precisamente que a lo interno de la bancada tengamos compañeros a los cuales yo respeto, porque en su mayoría han podido defender sus propuestas sin caer en ataques personales. Esto es lo que se necesita, una asamblea que debata. Esto no tiene que ser una maquinaria que simplemente apruebe y que sea todo en bloque tal como lo manda el Ejecutivo. Nosotros no somos gobierno, nosotros fuimos elegidos por ser libre postulados, por tener una independencia. Y lo que nos agrupó a nosotros en un inicio nunca fue una visión económica del país.
sino lo que se buscaba era reemplazar una clase política tradicional de modelos partidistas que, si bien son necesarios en la democracia, la manera en que han sido conducidos por los que toman las decisiones al interno de los partidos se ha visto un poco agotado, generando hartazgo dentro de la población panameña. Y la democracia es eso, la democracia es disenso, y quien les habla es una demócrata y está convencida de que todo esto nutre un debate político nacional, siempre y cuando se realice con propuestas de altura, sin caer en ataques personales. Por eso es que yo encuentro lamentable el show, el circo ocurrido el día viernes cuando nos fuimos a receso, porque todo estaba bien mientras se sustentaba de manera técnica. Pero cuando de bando y bando se ataca de manera personal, no pierde la asamblea. Quien pierde es todo el país. Diputada Chandler, un oyente asiduo de Radio Panamá 94.5 FM, el señor Antonio Rodríguez, le está solicitando que nos envíe la tabla esa de la que habló para él poder hacer un mejor análisis y nosotros le agradecemos, ¿no?, que nos envíe la tabla. Tratar de hacerlo en el momento mientras estoy en la entrevista. Claro. De enviárselas de una vez. Yo sé que sí. no es un tema que le atañe per se, pero ya que lo menciona, hay sanciones administrativas a los diputados. Yo entiendo que lo que se dice en el Pleno no tiene sanción penal, pero hay... Perdón, se cortó. Después de hay sanciones administrativas, dejé de escucharle. En el Pleno, sí, hay el reglamento lo establece. Hay sanciones administrativas hacia los diputados por el espectáculo que brindaron Buchanan y el diputado Pérez Barboni la semana pasada. ¿O hay alguna forma de, no sé, de que no quede simplemente como el espectáculo, sino que haya por lo menos un escarmiento, algo, no sé? En su momento el viernes lo dijo la presidenta, ella hizo el llamado al orden en reiteradas ocasiones y se les mencionó a los diputados que quienes faltasen el respeto se le iba a eliminar de la lista de oradores, es decir, iban a perder su derecho a poder hablar. Más allá de eso, desconozco si la directiva de la Asamblea va a tener algún tipo de sanciones con ambos colegas, pero esta no es la primera ocasión que pasa. Yo recuerdo que cuando yo hice mi exposición, yo inicié mi intervención de ese último bloque hablando sobre un poco de la historia, cómo eran las mismas familias que tradicionalmente pedían sacrificios a la mayoría del pueblo, pero exoneraban de pago de impuestos a grandes empresarios. Y un diputado oficialista, al momento de tener su uso a la palabra, fue a atacarme a nivel personal y para variar con temas que ni siquiera son ciertos. Así que nosotros también tenemos que elevar el debate y es una maravillosa oportunidad para que el pueblo panameño medite por quienes vota en las elecciones. No podemos seguir mandando a la asamblea o a los puestos de elección popular a personas por el que mejor baila, el que más chévere se ve, la chica que se toma las mejores fotos. Necesitamos mandar a personas que tengan un contenido político, que puedan sustentar un discurso y que tengan la madurez política para debatir sin caer en esto. Nosotros no podemos seguir votando a la ligera, porque precisamente los que llegan a la asamblea, los que llegamos, somos los que tenemos que tomar decisiones tan importantes como esta, como el futuro de la Caja de Seguro Social. Diputada Guaitira Chandler Dorsey, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Ojalá podamos volver a